Tenemos entonces lo siguiente en Mateo 13:24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hoy estamos estudiando entonces la segunda parábola. La primera fue la parábola del sembrador. Luego vimos con más detalle el propósito de las parábolas, que está a partir del versículo 10 al 17, ¿verdad? Cómo el Señor mostraba que por un lado las parábolas revelaban y por otro lado ocultaban. El Señor está explicando aquí los misterios del reino. ¿Queremos entender nosotros en qué consiste el reino de Dios, el reino de los cielos? Bueno, para eso están las parábolas de Mateo capítulo 13. Pero a la vez, dice el Señor, por medio de ellas se está ocultando. ¿Por qué? Porque algunos teniendo oídos no oían, teniendo ojos no veían, aludiendo a una profecía de Isaías. Eso simplemente como para hacer el pequeño repaso y ubicarnos en dónde estamos. Eso es cumplimiento. O sea, el Señor está diciendo: y esto es para que se cumpla lo dicho para el profeta. De esa manera Jesús está enseñando, está hablando. Pero mientras unos se iban sin realmente escuchar y se iban sin ver, pensando que habían visto, a otros, en particular a los discípulos, se les estaba enseñando acerca de los misterios. En última instancia, también se nos enseña a nosotros que tenemos esta revelación escrita para nosotros, para nuestro estudio. También la particularidad de esta segunda parábola, esta parábola del trigo y la cizaña, es que al igual que la parábola del sembrador, el Señor la explica. Él nos da qué es lo que significa cada elemento. Y quiero aprovechar primeramente con este aspecto para tener un principio esencial en el estudio de las parábolas. Uno no puede simplemente tomar el significado de un elemento en otra parábola y meterlo en otra. ¿Cómo sabemos nosotros eso? ¿Alguien recuerda qué es la semilla en la parábola del sembrador? La palabra. Específicamente, ¿qué dice Lucas? El Evangelio. Ustedes van al paralelo de Lucas, van a ver qué es el Evangelio. ¿Qué es la semilla en la parábola del trigo y la cizaña? Los hijos del reino y los hijos del mal, del diablo, del enemigo. Entonces ya eso nos debería enseñar a nosotros, ¿verdad? Que no podemos simplemente hacer una equivalencia, que si luego estamos en otra parábola donde se nos hable de una semilla
y que Jesús no la haya explicado, como luego va a ser el caso, nosotros digamos, es que no, la semilla en las parábolas siempre es la palabra. No podemos decir eso. Ahora, ¿están relacionadas? Claro que están todas relacionadas porque las parábolas en última instancia son acerca del reino de los cielos, al menos estas que estamos estudiando directamente en Mateo 13. Son parábolas que revelan los misterios del reino de Dios. Entonces, hay relación, sí, pero debemos tener cuidado cómo trazamos esa relación. No la podemos trazar haciendo correspondencias de los elementos entre las parábolas, sino que a la luz de la enseñanza principal de una parábola, yo puedo unir con la enseñanza principal de otra parábola. Recuerden que ese era otro principio que también había mencionado. No sé si lo enfaticé lo suficiente, pero en todo caso lo estoy volviendo a decir ahora. La parábola tiene una enseñanza principal. No es el propósito de una parábola sacar muchas enseñanzas, múltiples enseñanzas. El Señor está diciendo son acerca del reino de los cielos. Entonces también yo debo limitarme cuando estudio una parábola en que no debo afanarme en tratar de buscarle entonces un sentido a cada elemento, porque si no entonces destruyo la parábola, destruyo la lección espiritual que se quería dar. Por ejemplo, volviendo a esta del trigo y la cizaña, antes de ya empezar a ver los versículos de manera individual, pero alguien que pensara que cuando uno lee aquí que se durmieron los hombres, que piense que fue que Dios se descuidó y por eso el enemigo pudo meter a los malos en su campo, o sea, no puede ser entonces esa una enseñanza. Es que el enemigo es tan astuto que hasta Dios se vio sorprendido por el actuar del malo. Claramente nosotros no podemos llegar a tal conclusión porque la parábola nos dice que los hombres se durmieron y que ni el Señor del campo pareció detener a este enemigo. Más bien el Señor del campo en todo momento parece estar siempre en control. No parece, de hecho está en control. Porque cuando le vienen a preguntar ¿qué fue lo que pasó? Fue un enemigo. El enemigo sembró la cizaña. Entonces ven cómo debemos tener cuidado. No debemos pensar de que el Señor del campo es un hombre que se duerme, se ve sorprendido. No, cuando entendemos que el Señor del campo es el Padre, es Dios, claramente Dios no es un hombre para que se duerma. A Dios no se le toma por sorpresa. Entonces, eso es lo que quiero entonces que tengamos como principios al estudiar. Pero dice así entonces el 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces de nuevo confirma, es una parábola acerca del reino de los cielos y dice, semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, este acto que se nos describe aquí es ciertamente un acto criminal. Es de mucha maldad. Debemos hacer el ejercicio de tratar de trasladarnos al momento en que esta parábola es dicha, ponernos en el lugar de alguien que vive del campo. Imagínese lo que hubiera sido, ¿verdad? Que usted siembra en su campo una semilla, eso es lo que usted está esperando. Y al tiempo ve brotar otra planta juntamente con esa, y que la otra puede afectar a la suya o a echar a perder por completo la cosecha. Y eso es precisamente lo que ocurre acá. El trigo y la cizaña se parecen mucho, sobre todo al inicio. Si usted busca una foto, de verdad que la apariencia es bastante similar. ¿Cuándo es que se llega a reconocer de manera definitiva? Cuando llega el momento de recoger el fruto. Entonces luego ustedes pueden buscar alguna imagen, ponen así trigo y cizaña y van a ver que sí, y menos uno que no está acostumbrado a trabajar en el campo y todo, usted, como dice popularmente, se lo llevan, ¿verdad? No reconoce la diferencia. Ahora, claramente ellos lo llegan a notar y llega un momento que es evidente, esto no es trigo. Hay cizaña, ¿qué vamos a hacer?
Dice el 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? La pregunta primera que se hace, ¿no sembraste buena semilla?, es una pregunta retórica. La respuesta es que en efecto sembraron buena semilla. O sea, Señor, sabemos que sembraste buena semilla. Por eso la pregunta es, ¿pero qué pasó aquí? ¿No sembraste buena semilla? Sí, fue buena semilla la que fue sembrada. ¿Cómo entonces se puede explicar esta cizaña? Ellos saben que no es normal lo que se está viendo. Una cosa es que aparezca una cizaña, este tipo particular de planta que se está aludiendo aquí, que tiene esta apariencia similar al trigo, en una que otra zona. Si usted alguna vez ha tratado de mantener un jardín, sabe que eso puede pasar. Usted tiene su jardín, limpia la maleza y están sus plantas que usted quiere que sean las que florezcan. Pero ocasionalmente hay que estar atento porque sale una que otra hierba. Pero sería diferente que si yo sembré mi planta particular y al tiempo aparece por todo el jardín otro tipo de planta que usted dice, pero esto no puede haber sido sencillamente una mala hierba que creció por ahí. Esto claramente fue alguien que me sembró en mi jardín, fue alguien que irrumpió y puso esa mala hierba, puso esa mala planta. Eso es lo que ellos notan, o sea, no es una maleza ahí ocasional. Esto no puede haber ocurrido por un simple descuido tampoco. El Señor responde: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. También fácil de entender, ¿verdad? Las plantas, al crecer muy cerca en el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que el señor del campo siembra su trigo y poco tiempo después viene el enemigo. Esas raíces se llegan a unir, ¿verdad? Ya en la tierra. Y entonces eso es lo que está explicando. Entonces, quiere arrancar la cizaña, también va a afectar a la otra planta. Y si todavía no está el fruto, ¿qué significa? Pues me voy a quedar sin cosecha. El señor del campo dice: yo voy a tener mi fruto, voy a dejar que el trigo madure, y ya en ese momento, ahí sí, como la cizaña no sirve para nada, arránquela y quémela. Pero el trigo, una vez arrancado, me será útil. ¿Por qué? Porque podrá recoger el fruto. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Claramente era mucha cizaña. Ahora vean que se recoge por manojos. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la parábola? Antes de aventurarnos nosotros con conclusiones, leamos lo que el Señor le explicó a los apóstoles. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, esto es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Una particularidad de esta parábola es que el Señor le da sentido a muchos de los elementos, ¿verdad? Prácticamente diría uno como que no queda un elemento al que el Señor no le haya dado un sentido. Pero no debemos nosotros pensar que debemos hacer eso con toda parábola, buscarle significado a cada cosa. Nosotros vamos a la segura con la parábola del sembrador y con la cizaña y el trigo, porque es el Señor Jesús quien la explica. Pero no es la manera en que nosotros debemos pensar que en toda parábola todos los elementos. Aquí particularmente el Señor ha dado sentido a muchos, pero es el Señor quien la está explicando. Como les decía, vemos entonces que hay claramente diferencias en el sembrador. El malo
solo aparece en aquel primer terreno que era el camino, ¿verdad? Que era, venía y arrebataba la semilla. Pero aquí más bien el malo también es uno que siembra. En uno arrebataba, en este siembra. Entonces, esas diferencias nos confirman que no podemos simplemente tomar los elementos y la explicación de la del sembrador para continuar acá. ¿Están relacionadas? Sí, bueno, como veremos en un momento, pero no haciendo esa correspondencia entre los elementos o tratando de ampliar el sentido de los elementos. No, cada parábola es una enseñanza por aparte. Ahora bien, en un sentido yo no tendría que invertir mucho tiempo en lo que el Señor está diciendo aquí. Yendo al grano, el gran debate con esta parábola es que qué sentido usualmente se le da y por qué viene la diferencia. Explicada en términos sencillos, el Señor lo que está diciendo: en el mundo hay buenos y hay malos. Pero esa explicación que suena tan sencilla, algunos dirán, pero ¿y qué tiene eso de misterioso? O sea, necesitaba el Señor enseñar una parábola para enseñar algo tan esencial como que en el mundo hay buenos y malos. Por eso, una de las explicaciones más comunes, y que con eso estoy diciendo, hay hasta buenos hombres del Señor que también abogan por ese entendimiento, dicen que lo que la parábola está enseñando es que en la iglesia hay incrédulos, que la parábola nos está enseñando acerca de esos incrédulos en la iglesia. Pero ¿cuál es el problema con esa afirmación si prestamos atención a las explicaciones que el Señor ha dado a los elementos? ¿Cuál es? ¿Alguien pudiera? Revisen lo que el Señor está dando en cada elemento. ¿Y por qué decir de que la parábola nos está enseñando acerca de que en la iglesia hay tanto creyentes como falsos creyentes? Ese es el propósito primario, o la lección. Porque él dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. Esa es la clave. Y ese es como diría uno de los corazones del debate en cuanto a esta parábola. Yo les voy a decir, vean, muchos y dentro de ellos buenos hombres también del Señor van a hablar acerca de los incrédulos en la iglesia. Pero el Señor está diciendo que el campo es el mundo. No podemos nosotros fallar cuando el Señor está dando la interpretación. Si hubiera sido la iglesia, el Señor hubiera dicho, es la iglesia. Hay algunos, eso sí, y que les digo, que dentro de los que son esos buenos hombres, que van a argumentar a favor de la iglesia porque dice el versículo 24 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Que están diciendo, sí, el Señor está diciendo que es el mundo, pero que en última instancia es una enseñanza acerca del reino de los cielos y que en ese reino de los cielos va a llegar el día en que tiene que purgar. Es un punto que ya tiene mayor peso y que los que son francos en la interpretación que quieren dar acerca de la iglesia van a reconocer lo siguiente: no podemos nosotros hacer tampoco una equivalencia directa de que el reino de los cielos sea la iglesia. El reino de Dios no es la iglesia. Ahora, los que están en la iglesia forman parte del reino de Dios. Recordemos, el reino de Dios es ese dominio que Él tiene. Dios siempre reina, pero en particular cuando hablamos del reino de los cielos hablamos de ese gobierno en el corazón de los que son suyos. Ciertamente los que son del Señor son la iglesia, pero no podemos nosotros simplemente decir que el reino de los cielos es la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están siguiendo el punto? Porque ahí es donde uno dice, o sea, en la labor de enseñanza, yo les voy a decir que esos momentos en que uno, cuando quiere enseñar la palabra, se siente, siempre uno necesita el auxilio del Señor, pero particularmente es tan evidente cuando uno tiene a buenos hombres del Señor que difieren entre sí. Digamos, William Hendrickson, Arthur Pink, J.C. Wright, hablan mucho de interpretación a favor de hablar aquí de la presencia de incrédulos en la iglesia. Por otro lado, una de las explicaciones que he escuchado respecto a la parábola, por ejemplo, el pastor Sugel Michelin,
no habla acerca de esta presencia de incrédulos en la iglesia. ¿Por qué? Porque entiende bien de que el campo es el mundo. John MacArthur en el Evangelio según Jesucristo también enfatiza el campo es el mundo. Aunque, soy francos, para este estudio particularmente no volví a revisar su explicación. Eso lo había leído hace algunos años ya en su libro, donde él mostraba precisamente el problema de algunos que trataban de equiparar o tomaban elementos de la parábola del sembrador y la querían introducir aquí en el trigo y la cizaña. Pero mantengámonos entonces en el sentido claro que el Señor está dando aquí. En el mundo están los hijos del reino y en el mundo están los hijos del mal. No suena misterioso, pero es sumamente importante para entender el propósito de la parábola. ¿Por qué? Porque dice el versículo 39 y 40 lo siguiente: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo será quemada la cizaña? En el fin del siglo. Y esto entonces nos lleva al otro gran punto en esta parábola. Quienes creen que la iglesia no va a estar presente en la tribulación, tienen entonces un problema con esta parábola. Porque será hasta el fin del siglo que se hará la separación definitiva entre los hijos del reino y los hijos del mal. El trigo no es arrancado antes que la cizaña. En un entendimiento de un rapto, lo que uno hubiera esperado es que primero se arrancara la cizaña, se arrancara el trigo y después fuera quemada la cizaña. Pero no es lo que tenemos acá. Se arranca la cizaña primero y luego el trigo es tomado, ¿verdad? Es lo que también nos confirma el versículo 30, recoged primero la cizaña. De hecho, se empieza con la cizaña. Ahora, no es exclusivo de aquellos que abogan por un rapto. También aquellos que abogan por un milenio literal piensan que este recoger primero la cizaña es para dar luego pie al reino milenario de Cristo. De nuevo, también en aquellos buenos hombres del Señor he visto esa postura también en Pink y J.C. Wright, particularmente. En el caso de Hendrickson no lo vamos a encontrar porque Hendrickson no entiende la Apocalipsis 20 como un milenio literal del Señor, ese reino milenario. Pero algunos quieren entenderlo entonces de esa manera. Se recoge primero la cizaña y luego viene el tiempo de ese gobierno del Señor. Si alguno me dice, pastor, ya me estoy quedando un poco perdido entre el rapto y el reino del milenio, no se preocupe, estoy explicando algunos términos escatológicos, es decir, que se refieren al fin de los tiempos. Estoy presentando las explicaciones de otros puntos para que no simplemente nos quedemos con lo que voy a decir entonces a continuación, pero que el sentido entonces de la parábola es: en el mundo hay buenos y malos, están los hijos del reino, están los hijos del diablo, y hasta el día final, en el día del juicio, se hará esa separación definitiva que marcará quiénes eran aquellos que pertenecían al maligno y quiénes son aquellos que son del reino de los cielos. No hay un rapto pretribulacional y no hay un milenio literal en el cual podamos apoyarnos según este pasaje. El fin del siglo de esta parábola es el fin de todo. Es el fin de todo. De nuevo, cuando uno empieza a ver el lenguaje de la escritura, uno ve que siempre se habla de este siglo y el venidero. No podemos tomar el fin de este siglo como para un periodo intermedio para luego, ahora sí, ya el siglo venidero y la eternidad. No, es este siglo y el que viene. Y el Señor dice, cuando acabe este, ya luego lo que viene. Que los hijos del reino, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La gloria para aquellos que fueron salvados por gracia y la condenación eterna para aquellos
que no se arrepintieron de sus pecados, que no reconocieron al Dios de las Escrituras. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Por supuesto, si hay incrédulos y creyentes en el mundo, hay incrédulos y creyentes en la iglesia. O sea, el hecho de que no afirmemos que la parábola esté hablando de incrédulos en la iglesia, no estamos diciendo que es que eso no sea una realidad. Pasa. En la iglesia hay incrédulos. Pero el problema de tomar, como les digo, el campo como la iglesia es el siguiente, y de nuevo, los hombres más sólidos igual buscarán cómo explicarlo, particularmente el caso de Hendrickson, pero pensemos lo siguiente: ¿acaso está diciéndonos el Señor que la iglesia debería esperarse, la iglesia local, debería esperarse hasta el fin de los siglos para expulsar a los incrédulos en medio de ella? ¿Verdad que no? El Señor ha dado precisamente una disciplina bíblica para que de esta manera se prueben quiénes son aquellos del Señor y aquellos que no. Aquellos que al final persisten en su pecado y no se arrepienten, el Señor nos dice: téngalo entonces por gentil y publicano. Y de esta manera el Señor provee un instrumento a las iglesias locales para purificarlas, entre tanto viene el fin del siglo. Ahora, esto no quita que una iglesia que ejerza disciplina bíblica, una iglesia que sea responsable en su membresía, igualmente se vaya a ver plagada de incrédulos en medio de ella. Eso va a seguir pasando. Pero la realidad de que eso suceda no nos debe llamar a ser descuidados o a que no nos importe entonces una membresía o que no nos importe una disciplina bíblica. O sea, yo no podría concluir eso de la parábola, aun si yo entendiera el campo como la iglesia. No, es que ya hasta el día final hay incrédulos en medio de nosotros. Y sí, porque eso dice la parábola, y entonces hasta el día final se verá lo que es. No, por la disciplina el Señor puede sacar a la luz. Ahora, aquellos que no salen a la luz en el tiempo de la disciplina bíblica saldrán a la luz sin duda en el día del juicio, porque no habrá forma de equivocarse. La cizaña no produce trigo. Por sus frutos serán conocidos. La cizaña será quemada y el trigo será puesto en el granero. Los hijos del Señor estarán en los cielos. Entonces, hago y enfatizo ese punto, aún si luego alguien en su estudio personal dice: pastor, no me pareciera que el sentido sea simplemente decir de que en el mundo están los buenos y están los malos, sino que el Señor está hablando de la presencia de esos incrédulos en la iglesia. Pero entonces tenga bien en cuenta lo que no se pudiera afirmar a la luz de ese entendimiento, porque el Señor ha dado la disciplina para tratar con los incrédulos en medio de la iglesia local. En un sentido más general, lo mismo se puede decir de aquellos que dicen que son creyentes. Hablando de la iglesia universal, uno conoce a muchos que dirán que yo creo en el Señor, pero sus vidas no lo apoyan. Su vida no apoya esa afirmación que sale de sus labios. Veamos entonces nosotros que la promesa de juicio que se enseña aquí es también una real. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hay un juicio y será ejecutado. Si nos queda duda, en Mateo 25, más adelante, y algún día, si el Señor permite, llegaremos ahí, pero el Señor nos dice que en el día final, cuando juzgue, esto le espera a los malos. Mateo 25, 41. Dice Mateo 25, 41 lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad? Y luego en el 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Si alguien quiere decir, vea, yo creo en el cielo, pero no creo que Dios vaya a condenar por la eternidad, entonces tiene un problema. Porque lo que disfrutarán los justos se equipara con lo que sufrirán los malos. Los justos a la vida eterna y los malos al castigo eterno. Yo no puedo tomar en un mismo versículo eterno para significar un castigo temporal para unos y una bendición para siempre para los otros. Si la bendición en los cielos es para siempre para los que son del Señor, el juicio también que caerá sobre los malos será para siempre. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, cuando Mateo nos dice que como aquellos serán quemados en el fuego, no debemos pensar en una aniquilación de los hijos del mal. Como es popular encontrar algunos grupos que enseñan que en el caso de los malos son aniquilados. No, eso fue quemado y ya, pero su castigo no será para siempre. No, el Señor está diciendo, irán estos al castigo eterno en Mateo 25. Ese fuego que no se apaga, esa cizaña no será consumida para ya luego no ser, sino que se puede hablar de una constante consumación, algo que se quema y se quema, pero no se aniquila, no se destruye. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esos son los términos que se usan. Ustedes verán esa expresión muchas veces en los evangelios, ¿verdad? El llanto, el lloro y el crujir de dientes. Será terrible, será abominable y será para siempre. ¿Por qué somos nosotros a veces tan tardos, tan necios, tan olvidadizos para no recordar con qué palabras se nos describe el castigo? Si yo digo que he sido salvado, yo debo entender de qué fui salvado, de que sentí esa condenación en mi ser, que eso era lo que a mí me aguardaba, pero en su misericordia el Señor me salvó. No es que nacen personas buenas, no es que hay personas que nazcan buenas semillas y otros como malas semillas. De nuevo, recuerden, no podemos ir a la parábola y destruirla en ese sentido. Lo que ya se está dando por hecho es que el Señor, cuando dice que planta esa buena semilla, son aquellos que Él salvó, aquellos que salvó por gracia. Eran pecadores, pero los salvó por su gracia. ¿Y qué promesa entonces tienen aquellos que han sido sembrados en el campo como hijos del Señor? Resplandecerán como el sol. Nacimos muertos en delitos y pecados, pero si hemos creído en el Señor, un día estaremos con cuerpos glorificados que resplandecerán. ¿De dónde viene esta idea que está presentando aquí Mateo? La tenemos en el libro de Daniel, capítulo 12. Dice así Daniel 12, leamos los primeros 3 versículos para tener el contexto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Prácticamente la misma idea, ¿verdad?, que nos presenta Mateo en esta parábola del Señor, que el Señor explicó. Esa es la esperanza gloriosa. Este cuerpo en el que estamos ahora, aún sin redimidos, pero aún corruptos, ¿verdad?,
Aún queda ese remanente de pecado, pero no será así para siempre. Un día vendrá el Señor y recogerá a los suyos, a ese trigo, lo pondrá en el granero, es decir, estaremos con el Señor para siempre, resplandeciendo como esa luz del sol. De verdad que anticipemos que seremos glorificados, seremos como el Señor, como aquel que es las primicias de los que ya resucitaron. ¿Cree usted eso? Si es así, obviamente hay muchas implicaciones que podríamos empezar a tratar y a ampliar acerca entonces de cómo conducirnos como hijos de Dios en medio de este mundo plagado de hijos del maligno. Ya en el tiempo de sobremesa y previo a esta reunión, algo estábamos mencionando ahora de las cosas que pueden darse, de cómo algunos ven el trabajo, que nos conduzcamos nosotros, si somos del Señor, como lo que somos entonces, como esos hijos del reino que testifican acerca de esa obra que ha sido hecha en ellos. No todo el mundo será convertido. Los hijos del reino y los hijos del malo convivirán juntos hasta el final. Pero el hecho de que sepamos que sea así hasta el fin no es para desalentarnos en la labor de predicar el Evangelio. Todo lo contrario, sigamos exponiendo el Evangelio porque eso es lo que el Señor utiliza. Y ahí sí, recordemos la parábola del sembrador. Eso utiliza el Señor. Tiramos la semilla al campo y habrá un campo que sí producirá el fruto para la gloria de Dios. ¿Qué fruto ve usted en su vida? Vean, el trigo y la cizaña se podrán parecer, pero no será así para siempre, y la cizaña no podrá engañar para siempre, y mucho menos engañará a nuestro Señor. Oremos.